¿Qué pensaría si un día alguien le dijera, tendrá un amigo robot que no solo limpiará la casa y lavará la ropa, sino que también jugará con sus hijos, servirá agua a los invitados y cargará automáticamente la batería sin que nadie lo toque? ¿Le suena a película de ciencia ficción? No, es Optimus Gen 3, la última generación de robots de Tesla. En menos de 2 años, lo que antes se consideraba un montón de hierro andante se ha convertido en un auténtico compañero en la familia, inteligente, flexible e incansable para 10 horas al día. Entonces, ¿qué puede hacer realmente el Optimus Gen 3? ¿Y por qué el mundo debería fijarse seriamente en el futuro que está dibujando Elon Musk? Da un sueño de ciencia ficción a los problemas de la vida real. Este es un gran negocio, te lo digo. Optimus va a ser el producto más grande de todos los tiempos. Quiero decir, nada se le acercará. Mi predicción será 10 veces más grande que la próxima cosa más grande jamás hecha. 10 veces. Así de grande va a ser. Imagina esto, un robot que podría vivir en tu casa, ser tu compañero, e incluso ayudar a criar a tus hijos. Podría enseñarles, cuidarles y ser como un tutor personal. Cuando la mayoría de la gente oye robot humanoide, probablemente piensa en un mundo brillante y futurista en el que los robots hacen el trabajo pesado. Se encargan de todas esas tareas duras, peligrosas o aburridas de las que no queremos ocuparnos. ¿Quién no ha soñado despierto con un robot que cocine, limpie y se ocupe de todas esas tareas molestas? Suena como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta idea. Mucha gente está asustada porque teme que estos robots le roben el trabajo o, peor aún, que un día se alcen y nos conviertan en sus sirvientes, como en todas las películas de ciencia ficción que hemos visto. Es el miedo clásico a que los robots sean nuestro fin y conviertan nuestro mundo en algo salido de Terminator o Matrix. Y algunos piensan que los robots humanoides son, bueno, una especie de broma. Son toscos, lentos y casi ridículos. Un montón de metal sobrevalorado que ni siquiera puede caminar recto. La gente bromea diciendo que caminan como alguien que se ha tomado demasiadas copas, o como un abuelo intentando encontrar el camino a la puerta principal. Sinceramente, no estoy del todo equivocado, muchos robots humanoides aún no han demostrado su utilidad en el mundo real. Algunos son tan torpes que uno no puede evitar mostrarse escéptico. Es difícil imaginar que vayan a tener un impacto real a corto plazo, pero aquí está el giro. Las cosas han cambiado, y mucho. En los últimos 2 años, hemos visto algo más que pequeños ajustes. Estamos hablando de avances de nivel superior. Robots que pueden hacer mucho más que tambalearse como un tío borracho en Acción de Gracias. De la carrera de 2 caballos a la guerra tecnológica mundial. Hace 2 años, la carrera de los robots humanoides parecía bastante sencilla. Tesla y Atlas de Boston Dynamics se disputaban el título de robot más avanzado. Pero si miramos las cosas ahora, está claro, esto ya no es solo una carrera de 2 caballos. Se ha convertido en una guerra tecnológica sin cuartel. Los peces gordos de todos los rincones del planeta, desde Norteamérica hasta China, se están lanzando a la piscina, cada uno tratando de reclamar su parte en la revolución robótica. No me malinterpretes. No estamos aquí para decir que Tesla tiene el mejor robot o el más avanzado del mercado en este momento. Aún queda mucho por hacer y la competencia es feroz. Pero aquí es donde estamos, cuando se trata de marcar una diferencia real y tangible en la vida de las personas. Tesla Optimus tiene el mayor potencial. ¿Por qué? A diferencia de algunos de sus competidores, Optimus no se limita a parecer impresionante en un laboratorio. Se trata de hacer que estos robots sean accesibles. Estamos hablando de un robot humanoide que, por una vez, no tiene un precio tan ridículamente alto que está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Tesla ha hecho algo único, ha conseguido que sea lo bastante asequible como para plantearse tener uno. Imagina un robot que pudiera estar en tu casa por entre $2,000 y $3,000, eso es lo que cambia las reglas del juego. Y aquí viene lo bueno, seguimos hablando a largo plazo. Ahora mismo, puedes pagar entre $100,000 y $2,000 por un Optimus. Y eso hace que tener uno sea una posibilidad real para mucha más gente de la que hemos visto nunca. Eso es accesibilidad en su esencia. Pero no se trata solo del precio, hay que ser bueno en la fabricación en serie para que todo esto funcione. La mayoría de los robots humanoides están estancados en el modo prototipo. Parecen geniales, pero son demasiado caros y poco prácticos para el consumidor medio. A menudo vemos noticias sensacionalistas sobre robots que hacen cosas increíbles y nos impresionan con sus movimientos y habilidades. Y luego, así como así, estos robots se desvanecen en la oscuridad.
vuelven al laboratorio, para no ser vistos nunca más. Es como si solo fueran experimentos, nunca destinados a la vida real. Esta ha sido la realidad de la robótica humanoide durante mucho tiempo, y es la razón por la que mucha gente sigue viendo estos robots como poco más que proyectos de laboratorio de fantasía, cosas que parecen bonitas pero que en realidad no llegarán al mundo real. Pero entonces, Tesla hizo algo que cambió por completo el juego. No se limitaron a hacer que Optimus tuviera un aspecto atractivo o funcionara bien. Produjeron en masa estos robots, y lo hicieron a una escala que no habíamos visto antes. Y atención, llevaron 50 robots Optimus a un gran evento, no para exhibirlos, sino para que la gente pudiera verlos, interactuar con ellos y conocerlos de cerca. Fue un momento que mostró al mundo, esto es real, esto está pasando. Y ahora viene lo gracioso, se suponía que el evento iba a girar en torno a la nueva Cybercab de Tesla, un taxi robotizado totalmente autónomo que se supone que será el futuro del transporte. Pero, ¿adivina qué? Los robots robaron todo el protagonismo, la gente no acudía a ver el coche. Se arremolinaban en torno a Optimus, demostrando que el Tesla Bot no era una simple exageración, ya no es solo un prototipo, es algo que la gente puede imaginarse en sus casas, haciendo un trabajo real y marcando la diferencia en la vida diaria. Y eso de ahí, ese es el punto de inflexión. Hemos entrado en una nueva era en la que los robots humanoides ya no son una fantasía lejana, se están convirtiendo en una realidad, y no solo en la ciencia ficción. Tesla está a la cabeza, y todos estamos mirando, preguntándonos cómo de rápido nos va a alcanzar este nuevo mundo. Optimus puede hacer cosas. Está rompiendo el estereotipo de que los robots humanoides son inútiles o aburridos. ¿Y Optimus? Ya está demostrando que puede realizar un montón de tareas para las que realmente querrías ayuda. Sí, puede recibir e inspeccionar paquetes, servir bebidas, doblar ropa, cargar tu vehículo eléctrico, limpiar la cocina, regar las plantas, transportar objetos pesados, jugar con tu familia, bailar e incluso responder a todas tus preguntas. Y esto es lo mejor. Tesla ha hecho todo esto en menos de 2 años. Su progreso es tan impresionante que incluso Boston Dynamics, uno de sus mayores competidores, tuvo que darles apoyo. El equipo de Tesla está haciendo grandes progresos en un año construyendo un par de máquinas, ya sabes, desde cero, ¿sabes? Eso es notable. Están poniendo de relieve la importancia de esta tecnología, que llevamos 30 años defendiendo. Así que creo que eso solo nos ayuda. ¿Qué te parece un robot capaz de realizar múltiples tareas de forma continuada durante 8 o 10 horas? Y ni siquiera tienes que preocuparte de cargarlo porque puede recargarse solo. Parece una locura, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ofrece el robot de Tesla. Con la vanguardista batería 4680 de Tesla combinada con una batería de tamaño óptimo para un robot humanoide. Esto es algo que no encontrará en ningún otro robot humanoide del mundo. Esta característica única ha llamado mucho la atención sobre Optimus y la gente espera con impaciencia su lanzamiento. Imagínese ponerlo a trabajar en un restaurante de 8 a 10 horas de funcionamiento continuo. Los beneficios potenciales podrían alcanzar decenas de miles de dólares al año en comparación con tu inversión inicial. Puedes imaginarte, por ejemplo, a tu propio amigo robot personal que es un gran amigo pero que también cuidará de tu casa, limpiará tu casa, cortará el césped, paseará al perro, enseñará a tus hijos, hará de canguro y también permitirá la producción de bienes y servicios. Alimentación de Optimus con 4680 Braxro. En 2022, Tesla presentó por primera vez Optimus con una batería de 2,3 kWh, pero en aquel momento, el prototipo utilizaba principalmente celdas de batería estándar 2170, ya que la tecnología de batería 4680 aún no estaba disponible. Como resultado, Optimus tenía un diseño bastante voluminoso y rudimentario. Sin embargo, Tesla ha confirmado desde entonces que Optimus se ha integrado con la tecnología de baterías 4680 más avanzada de la empresa. Aunque no se han revelado las especificaciones detalladas, la batería 4680 ofrece muchas ventajas significativas. Con una densidad energética 5 veces superior a la de las pilas 2170, proporciona más energía por unidad de volumen al tiempo que reduce los costes de producción en aproximadamente un 14%. Gracias a las mejoras en los procesos de diseño y fabricación, estas ventajas han supuesto un gran salto en la optimización de la energía y la eficiencia. Al integrar la batería 4680 en el robot Tesla, el diseño de Optimus se hizo más compacto,
eliminando la necesidad de un paquete de baterías grande y voluminoso. Esto no solo mejoró el rendimiento, sino que también redujo significativamente el peso del robot. Por ejemplo, la segunda generación de Optimus ha perdido 22 libras, pasando de las 160 libras de la primera generación a 138 libras, gracias a la densidad de energía superior de la batería 4680. No solo se reduce el tamaño del paquete de baterías, sino que también proporciona energía suficiente para que Optimus funcione de forma continua entre 8 y 10 horas. En comparación con la versión de primera generación, con una batería de 2,3 kWh, la segunda generación de Optimus utiliza un paquete de baterías 4680 ligeramente mayor, que llega hasta los 3 kWh. Lo realmente sorprendente es la reciente actualización sobre cómo se carga el Optimus. Hasta ahora, todos dábamos por hecho que cargar el Optimus era como cargar un vehículo eléctrico. Tienes que enchufarlo manualmente, pero resulta que es mucho más inteligente de lo que pensábamos. Cuesta creer que el Tesla Optimus pueda cargarse solo sin necesidad de intervención del usuario. Al igual que el Cybercab, vuelve automáticamente a una zona de aparcamiento equipada con una plataforma de carga inalámbrica, donde se carga de forma autónoma. Con Optimus, tal y como se muestra en el video, puede localizar, navegar y conectarse de forma autónoma a un cargador montado en la pared con un conector extendido. Se trata de un puerto de carga que Optimus alinea y al que se conecta por sí mismo. Una vez que la batería está totalmente cargada, se desconecta automáticamente y reanuda sus tareas. Si Optimus se carga mediante carga inalámbrica con un paquete de baterías de algo menos de 3 kWh, se cargará mucho más rápido, en comparación con los vehículos eléctricos, que suelen tardar entre 30 y 40 minutos en cargarse por completo. Creemos que 10 minutos bastarían para recargar por completo el Optimus. De $20K Game Changer. Esta es exactamente la razón por la que ningún competidor puede igualar a Tesla. Un robot totalmente autónomo, en todas las tareas, porque creo que cada uno de los 8.000 millones de personas de la Tierra creo que todo el mundo va a querer su Optimus Body, y va a haber tal vez dos. Por favor, son amables con los robots Optimus, así podrán acercarse a ellos, y servirán bebidas en el bar. El objetivo de Tesla es hacer que Optimus sea más accesible para más gente a un precio de solo $2.200. Se trata de una estrategia comercial audaz pero calculada, gracias a la gran escala de producción y a la fabricación propia de los componentes de Optimus, incluida la batería 4680. Elon Musk ha dicho que Tesla solo incurre en unos costes de producción de unos $10.000 por unidad de Optimus, en gran parte debido al uso de componentes comunes a los vehículos eléctricos de Tesla. Como resultado, el precio de $2.000 no solo es factible, sino también razonable, sobre todo porque Tesla depende menos de proveedores externos. La batería 4680 contribuye en gran medida a lograr este objetivo, manteniendo bajos los costes de producción al tiempo que conserva un alto rendimiento. De hecho, por $2.000, será difícil encontrar un robot humanoide tan avanzado como el robot de Tesla. Esto hace que Optimus sea más accesible para un abanico más amplio de clientes, abriendo la posibilidad de tener un robot a millones de personas en todo el mundo. Observa y aprende, IA con ojos. Puede ver un video de algo, como una persona, y luego aprender simplemente mirando ese video y hacer esa tarea. Oh Dios mío, nos hemos imaginado en serio todo tipo de escenarios. Si Optimus pudiera entender las emociones humanas, imagínatelo, apuntas a la nevera e inmediatamente te trae una cerveza, o si te frotas el estómago, sabe que tienes hambre. Y lo que es más loco, si te muestras cansado, se acercará automáticamente y te dará un masaje. Elon Musk destacó que Optimus es lo suficientemente inteligente como para realizar tareas con solo ver un video, sin necesidad de programación directa. Y si le enseñas un video de cocina, o una interpretación de piano, quizá incluso un truco de magia, sí, podría aprender de eso, por supuesto. Podría ser un poco torpe al principio porque necesita repetir esas acciones unas cuantas veces para reunir suficientes datos, pero este es un ejemplo perfecto de aprendizaje de IA. Concretamente utilizando un enfoque de aprendizaje profundo. Así que, ya sabes, porque probablemente va a tener algunos errores, pero va a ser muy cool, definitivamente. Vas a querer invitar a tus amigos y decirles, mira esto. Por supuesto, va a ser difícil para un nuevo producto como Optimus ser perfecto desde el principio, especialmente con un producto que requiere experiencias de usuario en el mundo real.
Por eso Elon Musk ha admitido abiertamente que Optimus tendrá algunos fallos. ¿Qué tipo de problemas podrían surgir? Un problema potencial es la incomprensión de las órdenes. Es posible que el robot no siempre reconozca correctamente el habla humana natural. Imagina que le pides que coja comida y te trae un plato vacío. Sí, algo así. Dado que Optimus depende de una conexión a Internet, las interrupciones o problemas de conectividad son otro problema potencial. Si la conexión falla, es posible que el robot no pueda acceder a los datos de su sistema, lo que podría provocar su mal funcionamiento. Además, las escaleras podrían ser complicadas para Optimus, aunque puede subir y bajar escaleras. Esto sigue siendo un gran reto, requiere un cálculo preciso y un equilibrio perfecto en cada paso. De lo contrario, el robot podría tropezar o caer, así que definitivamente es un trabajo en progreso. Se espera que todos estos fallos mejoren con el tiempo, gracias a las actualizaciones de software y las continuas mejoras técnicas. Elon Musk ha destacado que Optimus tendrá incluso la capacidad de autocorregirse mientras está en funcionamiento. Un ejemplo perfecto de esto es cuando al robot de Tesla se le cayó una célula de la batería de su bandeja. Inmediatamente reorganizó todo sin intervención humana. Una legión romana de robots. El asunto es el siguiente: este año, Tesla espera lanzar unos 5.000 robots Optimus. Ese es el objetivo. Técnicamente, su objetivo es tener suficientes piezas para hacer 10.000 o incluso 12.000, pero seamos realistas, es un producto nuevo, y todo es totalmente nuevo. Si alcanzan la mitad de ese objetivo de 10.000, será una gran victoria, pero incluso con 5.000 robots, ya tiene el tamaño de una legión romana. Sí, has oído bien, toda una legión de robots, y si te paras un segundo a pensarlo, da un poco de miedo, ¿verdad? Una legión de robots marchando por ahí, imagínatelo, sería como, wow. Pero honestamente, no estoy hablando solo hipotéticamente, creo que Tesla va a construir literalmente al menos una legión completa de robots Optimus este año. ¿Y el año que viene? Bueno, digamos que probablemente tendrán 10 legiones de robots corriendo por ahí, y eso, amigos míos, es una unidad de medida realmente genial. Cuando se piensa en ello, resulta increíble, todo un ejército de robots que pueden trabajar, aprender y, quién sabe, tal vez incluso empezar a realizar tareas que nunca antes habíamos imaginado. El potencial es enorme, y todo avanza a un ritmo que, para ser sinceros, es más rápido de lo que la mayoría de nosotros esperábamos. El propio Elon Musk se muestra bastante confiado al respecto y, dado el historial de Tesla de moverse con rapidez, no me sorprendería que alcanzaran esos objetivos antes de lo previsto. El año pasado mencionó en X que rediseñar Optimus fue una de las partes más difíciles de todo el proceso, y créeme, eso es mucho decir cuando construyes robots humanoides, pero aquí está la clave: era necesario hacer que Optimus estuviera listo para la producción en masa. Esa es la clave. También tenemos noticias emocionantes. Este rediseño dará lugar a lo que se ha dado en llamar la versión Gen 3 de Optimus, la especial que va a llevarlo todo al siguiente nivel. Se espera que esta nueva versión sea más refinada, más eficiente y, lo que es más importante, más apta para la producción en masa. Y por lo que oímos, esto ya no es un sueño lejano, está ocurriendo. El objetivo de Tesla sigue siendo fabricar entre 5.000 y 10.000 unidades de Optimus este año, pero hay un reto. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos eléctricos, Tesla no puede aumentar la producción de robots Optimus como hizo con el Model 3 o el Cybertruck. ¿Por qué? Porque, a diferencia de sus vehículos eléctricos, todavía no tienen una línea de producción dedicada a los robots humanoides. Y créeme, ya hemos hablado de esto antes al hablar de Tesla Bot. El proceso es un poco más complicado, no se trata solo de sacar robots de una cadena de montaje. Hay un montón de puesta a punto y fabricación especial que tiene que ir en estos robots. Pero aquí está el truco: una vez que consigan esa línea de producción dedicada, las cosas van a ir muy deprisa. Y cuando nos fijamos en la historia de Tesla con la producción a escala, ya sea de coches, baterías o incluso paneles solares, sabemos que una vez que descifren el código, se acabó el juego. Los robots vienen, y vienen rápido. Estamos hablando de un futuro en el que los robots Optimus podrían ser tan comunes como los coches que Tesla tiene hoy en las carreteras. Y eso es algo que nos entusiasma. Imagínatelo, robots trabajando junto a los humanos en hogares, empresas, fábricas, y puede que incluso en escuelas y hospitales. Eso ya no es ciencia ficción, es el futuro cercano. Así que sí, una legión de robots este año, 10 legiones el año que viene. Es más que un número genial,
es el proyecto de algo revolucionario, y todos estamos aquí para presenciarlo. Retos únicos de construir un humanoide. Aunque muchas piezas de vehículos eléctricos se reutilizan para el Optimus, esto no significa que el método de construcción del Optimus vaya a parecerse en nada a cómo se fabrica un vehículo eléctrico. Simplemente no pueden compartir la misma línea de producción ni seguir la misma lógica de diseño. A menor escala, el Optimus es mucho más difícil de producir que un vehículo eléctrico. Cada pieza tiene que estar diseñada para imitar el cuerpo humano lo más fielmente posible. Si tratas de incluir demasiados componentes, actuadores o una batería enorme, el robot acabará siendo demasiado pesado para moverse, pero si limitas demasiado los componentes, Optimus no funcionará del todo bien. Este es uno de los muchos retos que plantea la creación de un robot humanoide, sobre todo en las primeras fases, y luego está el cerebro. Optimus comienza con una mente completamente vacía, lista para ser llenada con datos, pero esto no es tan sencillo como cargar un código y listo, es mucho más complejo que eso. Optimus necesita ser entrenado, probado y reentrenado para realizar tareas en el mundo real. Esto significa que los ingenieros controlarán Optimus a distancia, guiándolo en sus tareas, mientras el robot recopila datos de cada acción que realiza. Este proceso no es rápido. Optimus puede tardar días, incluso semanas, en dominar algo tan sencillo como fregar los platos. Al principio, se le caerán los platos, cometerá errores y dejará las cosas sucias, pero con cada fallo, Optimus aprende, se ajusta automáticamente, de modo que la próxima vez que realice la tarea, lo hará mucho mejor. Por eso, el año pasado, las sesiones de teleformación se convirtieron en una parte habitual del desarrollo de Optimus. Necesitaba alimentarse constantemente de datos a través de estas tareas para mejorar. Tesla Bot no es solo un enorme salto en robótica, sino un reflejo del deseo de la humanidad de superar nuestras limitaciones físicas y temporales y elevar nuestra calidad de vida. En un mundo en el que los robots humanoides se consideraban poco prácticos o una mera fantasía de ciencia ficción, Tesla ha roto esa percepción. Optimus ha dejado de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad, un asistente real capaz de realizar las tareas que no queremos hacer. Pero aquí está el verdadero punto de inflexión. La importancia de Optimus no radica solo en su tecnología de vanguardia o en su capacidad para funcionar durante 10 horas con solo 10 minutos de carga. No, su verdadero valor reside en su accesibilidad. Con un precio de $2.000, Optimus puede limpiar casas, servir bebidas, hacer de canguro e incluso ayudar en fábricas. Es un robot personal, algo que antes pensábamos que solo podía existir en el reino de la ciencia ficción. Y eso no es todo. Optimus supone un cambio cultural. No solo sustituye el trabajo manual, sino que redefine todo el concepto de trabajo. Desafía nuestra visión de la eficiencia, lo que significa el trabajo en el siglo XXI y cómo interactuarán los humanos y las máquinas en el futuro. Imagine un mundo en el que cada persona tiene su propio compañero robot, inteligente, incansable y siempre dispuesto a ayudar. Con este tipo de asistencia, los seres humanos podemos centrarnos más en la creatividad, las emociones y las conexiones significativas. En ese sentido, Tesla no solo está construyendo un robot, están ayudando a reescribir cómo vivimos nuestras vidas. Y esa es la parte más emocionante de todo. Si este video te ha hecho reflexionar o te ha emocionado un poco más sobre el futuro, no olvides darle al botón me gusta para apoyar el canal. Y si te gusta la tecnología, las tendencias del futuro o simplemente te gusta preguntarte qué será lo próximo, no olvides suscribirte para no perderte nada de lo que está por venir. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.